la alegría de la presentación de escritura quechua de Julio Noriega Rubin, que nos acompaña esta noche. Empieza esta mesa de presentación Mauro Momani. Muy buenas noches. Julio Noriega, amigo. Doctor Gonzalo Espino Relucé. Se me ha encargado la presentación del libro de escritura quechua en el Perú. He redactado un texto bastante breve. Lo leo. Escritura quechua en el Perú de Julio Noriega. Julio Noriega explica cómo el sujeto migrante en sus desplazamientos espaciales y temporales experimenta complejos procesos culturales que trascienden fronteras mentales y geoculturales. Tránsito que complica y retracta la memoria en tanto representa el repertorio vivo de una cultura en tránsito. Crisis generada por los nuevos ámbitos de vida donde se ubica y enuncia el sujeto. Constata que ciencia y convivencia proyectan una armonía imposible. Así, los cuentos orales escuchados en tierra nativa, que estaban poblados de animales humanos, condenados en pena, sorprendentes animales míticos, no guardan correspondencia con los textos que lee en la ciudad letrada. No obstante, el núcleo temático permanece iterable. El investigador migrante instalado en este nuevo espacio, ya dentro de un discurso académico, hurga en la memoria andina y encuentra en las raíces de la escritura el cruce con el sistema expresivo de la oralidad. Explora la consecuente producción complejitada por el contacto cultural entre dos sistemas expresivos que conviven críticamente en un mismo espacio. Explica que el universo quechua tiene una tradición en su arte verbal, distinguiendo dos corrientes que corren paralelas, la producción oral y la producción escrita. Asimismo, reconoce dos corrientes en el proceso histórico de la escritura en quechua: la vertiente lingüística orientada a la catequesis y a la educación, asistida por la Iglesia y el Estado, y la vertiente literaria que sigue un proceso de adaptación entre la lengua oral y la escrita, generando un discurso contestatario o una lírica subversiva. Pluritonalidad discursiva que justifica una escritura de producción porque activa dinamismos culturales. El texto demuestra cómo desde la escritura se ejercía el control de la producción de la historia, cómo se podía administrar las memorias discriminando qué recordar y qué olvidar. Evidencia cómo el discurso poético pugna por constituirse una tradición de la escritura en quechua. En ellos observa procesos de oralización y adecuación a las normas escriturarias. Precisa que el discurso poético migrante utiliza el instrumento occidental para expresar sus sentimientos, desarrollando un proceso de andinización de la sociedad urbana. Interpela al discurso mítico para hacer emerger el discurso andino. Expone cómo los poetas quechuas actualizan al dios peregrino que los acompaña en las batallas simbólicas que se suscitan en la ciudad. Y a través de esa palabra plural, posibilitar el surgimiento de toda la complejidad cultural del hombre delante. Un investigador serio, un lector Saori o amateur, encontrará en escritura quechua en el Perú un estudio minucioso, una crítica sagaz y la orientación autorizada para señalar el camino que conduce al gran universo verbal que representa al mundo antiguo. Muchas gracias. Voy a leer la presentación, o parte de la presentación que he hecho para el libro de Julio Noriega, no sin antes explicar lo siguiente. Lo que ocurre es que con Julio Noriega hemos sido compañeros de carpeta, estudiamos juntos
nuestra carrera de literatura. Éramos de los 8 y 5 que al final nos quedamos estudiando, ¿no? Y seguramente tú recordarás que el famoso curso de literatura quechua que esperábamos recibir, finalmente no lo recibimos porque a nuestro profesor se le ocurrió dictar un curso de Ollanta, y solamente Ollanta, y finalmente no aprendimos, ¿no? Entonces, yo no sé cómo es que Julio llegó a esto. Sospecho que fue a partir de lo que fue su tesis sobre literatura y expresión, ¿no? Y de ahí yo hice una tesis sobre poesía obrera, muy del lado de la ciudad, márgenes, y después nos perdimos de ruta, y hace algunos años comenzamos a mantener una comunicación que solo se hizo realidad hace 3 años, cuando Julio decide dedicar un parte de su tiempo de retorno al Perú y dedicar una partecita de su tiempo para conversar con la Academia Peruana, con la Universidad de San Marcos de manera especial y con la Bienal de donde también fue. Y desde ahí hemos mantenido una amistad ya no solamente distante, sino muy cercana, ¿no? Y entonces un colectivo de amigos decidimos que este libro debía publicarse también en Perú. Lo voy a contar porque está escrito acá. Lo voy a decir más adelante en qué circunstancias es que este libro aparece, ¿cierto? Entonces, esto primero quiero señalarlo porque me une un lazo afectivo a Julio de mi época de estudiante. Y qué bueno que nos hayamos encontrado en la misma ruta. Vamos entonces a leer parte de la presentación. En el siglo XX recién se comienza a dar cuerpo a los estudios sobre la literatura quechua, que inicialmente se confunde con la literatura inca. Cuando en 1905 José de la Riva Agüero niega la existencia de la literatura indígena andina en el carácter de la literatura del Perú independiente, aparece en el interior del país un viejo libertario y radical que firmaba con el nombre de unos parias para responder a los doctores en Tarmapacha Guaray, Azucenas Quechuas, Fábulas Quechuas, un libro que es en realidad un memorial de la literatura quechua. Adolfo Dienes ofrecía una lectura histórica y una aproximación crítica a la literatura quechua, al tiempo que dio cuenta del primer corpus literario quechua del siglo XX. Este, nos parece, es el primer momento en el siglo XX, asunto que fue acompañado más tarde por el logocentrismo de la escritura, entre ellos Sánchez y Mariel. La reflexión sobre nuestra literatura quechua, de la que solía decir Francisco Carrillo, nuestra literatura peruana, es retomada por José María Arguedas en sus artículos publicados en la prensa de Buenos Aires. En ellos, Arguedas repara en los problemas de la escritura que aparece en el cancionero popular y pone atención a los procesos de migración que estaban ocurriendo a fines de la década del 50. Sin embargo, los referentes para la época estarán anclados en la versión del Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, 1609, la monografía que publica Jesús Lara con el título de La literatura quechua, 1927, y los estudios de Teodoro Meneses sobre la literatura quechua colonial, Teatro Quechua Colonial, 1983. Será a partir de la década del 70 cuando se difunde la nueva colonia de buen gobierno, 1615, y lo indígena se empieza a reflexionar desde la pluralidad, no del conflicto,
y al mismo tiempo asociada a la idea de las culturas populares y al desarrollo de una crítica que se piensa desde el lugar de pronunciación. En general, son escrituras defensivas que aspiran a expresar la bondad y grandeza de la literatura, pero no se detienen en lo específico de la literatura quechua. Este será el caso de Edmundo Bendezú, a quien le debemos Literatura Quechua 1980-2007, antología en la que encontramos una amplia y autorizada compilación de las textualidades, aunque va en la lengua en que escribe. A esta selección le siguió un estudio breve pero provocador, La otra literatura, 1986. La reflexión sobre la literatura quechua fue desarrollada en el sur por César Itier, desde el Teatro Quechua en el Cusco, 1995-2000, que evidenciaron el desarrollo de una tradición tensa, que escribe en quechua arcaico, distante de su público, aunque apegado a los vaivenes que vive el país de una reflexión regional. Hay que reclamar el nuevo manual de humanidad. Bueno, vuelvo sobre eso. Estábamos hablando del teatro quechua. De dicho trabajo se puede advertir dos características que podemos analizar, ya sugeridas por Guillermo. De un lado, el carácter regional de las prácticas escriturales, y de otro, la discontinuidad de los procesos de desarrollo de una tradición en la práctica de estados quechuas. En mi opinión, la literatura de quechua escrita moderna empieza con la publicación de Cana en su estreno 1948 en los márgenes del ombligo del mundo. Define una escritura poética propia y cuyo mayor representante será Quilpo Baraca, Andrés Ancate. Son los tiempos en que se usa la máscara, como ha definido Julio Noriega. Son quechuas letrados que sienten la necesidad de comunicarse con Occidente y dejar el testimonio de la cultura. Acompaña este proceso Cuisipauca, César Borges Mayorga, Chantay Lanchalme, Opumacasa, Teodoro Meneses. Sin continuidad en el esquema aparece el poeta quechua José María Arguedas. Más tarde vendrán poetas como William Gustavo de Mendoza, Eduardo Nimanango, Vida Aguirre, que definen un nuevo momento en la escritura quechua. No les interesa usar el apelativo quechua, sino que su escritura represente el universo andino quechua. Y en las dos últimas décadas asistimos a un tipo de poesía quechua que se define como un territorio abierto, que la afirma como instancia de revelación de la visión indígena o como la lectura de una memoria que parodia, aunque no siempre va en la lengua, como son los casos de la poesía de Odi González y Chasca Alca en Aguamán o Hugo Carrillo, con irreverencias que rompen el espacio local y se imaginan como literatura moderna. Proceso enriquecido con la participación de universidades, con los programas de educación intercultural bilingüe, la cátedra quechua que dirige Isabel Gales en San Marcos y el concurso nacional de literatura quechua que ha promovido la Universidad de Vico Guerrero. Como vengo diciendo, esto es lo que ocurre. Julio Noriega alcanza a explicarnos este proceso a inicio de la década del 90. Es el primero que entiende los procesos de producción de la escritura quechua como representación de la diversidad andina y de las desigualdades de oportunidades. El archivo de la memoria escrita lo encuentra no solo en la capital de provincia, sino también en las pequeñas aldeas letradas quechuas, con las que trabajará y desarrollará su proyecto de tesis doctoral. Fruto de esta exhaustiva investigación será la antología y su estudio sobre la poesía quechua. El primero, la poesía escrita en el Perú, 1990.
1993, repositorio de la poesía y memoria de América del Sur, en su versión quechua, tuvo una rápida aceptación por los diversos circuitos literarios y académicos. Pronto se convirtió en un referente para los estudios quechuas. El segundo no tuvo la misma fortuna. Ganador de un premio importante, los académicos locales desalentaron su publicación, seguramente por el desproporcionado atrevimiento del runa Julio Noriega, hacer una historia de una lengua que consideraban ágrafa. Cuando nos enteramos de la existencia de este trabajo, buscando una tradición poética quechua en el Perú, 1995, hicimos varias gestiones para leerlo, con resultados infructuosos. Aún no estaba en las bibliotecas locales, ni tampoco podíamos leerlo en versión virtual. Fue hace 3 años cuando Julio Noriega decidió dar una conferencia en su vieja alma mater, contexto en que accedimos a una copia de su publicación de Miami, que ahora, revisada por su autor, se publica con el título de Escritura Quechua en el Perú. Libro tentador y polémico. Tentador porque conforme el lector avanza, va encontrando un conjunto de proposiciones para afianzar el estudio de las letras quechuas, y polémico porque establece un esquema que permite una lectura diacrónica que aparecía como incierto y que Noriega rastrea en el cuerpo dinámico que siempre se vio como cosa del pasado. Escritura quechua en el Perú, desde la primera página, pone en cuestión nuestro ego crítico y nos conduce a una historia a otra, en la que el principal actor es el runa quechua, indio, que dejan memoria en la letra. Una investigación clave para la comprensión de la literatura quechua en su historia y su contemporaneidad. Un texto que aporta a la comprensión del conflicto y nuestra heterogeneidad, retornado a la comarca andina, a su viejo ayo sanmarquino, como una plataforma para ser leído en el espacio mundo. Escritura quechua en el Perú es una lectura desapasionada, pero precisa. Ubica el problema en su dimensión y sugiere los procesos que se han dado en la historia de la letra quechua. Llega en su momento, cuando en Amerindia se empieza a redefinir la discusión de los trazos verbales, de sus tejidos verbales, una discusión que empezó en la versión de los vencidos del maestro Miguel León Portilla, continuada por los estudios mesoamericanos, en especial maya por Mercedes de la Garza, continuado en los estudios de esta ladera amazónica, como la de Hugo Niño, el himnotexto Las Voces del Asombro, o Miguel Rocha, Antes del Amanecer, o los estudios de la palabra mapuche, en los trabajos de Hugo e Iván Carrasco Núñez, o Claudia Rodríguez. Así, Escritura quechua en el Perú, de Julio Noriega Verdú, es un libro que nos invita a transitar por el Capañán de la batalla de la letra que tiene el corazón runa, más allá de nuestro propio territorio. Es tu libro, Julio. Buenas noches a todos. De mi parte, un saludo cordial y muchas gracias por compartir esta noche con nosotros. Voy a hablar de 2 aspectos que no siempre acostumbro a hacerlo, es decir, de mí mismo y de alguna manera de este libro. En cuanto a mí, me he considerado desde mi llegada a Lima un migrante. Y esa realidad y esa condición de ser migrante aún se convirtió un tema, un modo de vida más complejo tal vez, al abandonar Lima e instalarme temporalmente en los Estados Unidos. Creo que
el testimonio de esas múltiples maneras de vivir se encuentra en este libro. Por eso quisiera rememorar, continuando las líneas de la presentación de Gonzalo Espino y de Mauro Mamani, ciertos hitos que me llevaron a escribirlo. Pero antes quisiera agradecer a Dante González, que forma el trío de esta publicación, a la gente de San Marcos y, ¿por qué no?, a esta Lima que de alguna manera nos hizo parte de su historia, de sus momentos de definición social y también intelectual. Con eso quiero decir que San Marcos y Lima significan mucho para mí. En San Marcos encontré la literatura quechua y en Lima creo que me encontré a mí mismo. Quiero decir, en Lima me di cuenta que aquella cultura que había aprendido, aquella lengua que no la valoraba íntegramente, era importante, y que yo empecé a buscarme aquella identidad que creo que todos nos buscamos. En ese sentido, San Marcos y Lima fueron fundacionales, no solo en mi carrera, no solo en mi definición como un intelectual marginal, sino en el encuentro de esa condición misma de estar, de ser en el Perú, y entre las dos culturas que tanto hablamos, el quechua y el español. Luego, cuando abandoné San Marcos y estudié en Pittsburgh, es cuando el proyecto se radicaliza y hago una antología que reúne como 40 autores que se publicó en Lima por el Centro de Estudios Peruanos. Y cuando tenía en verdad como proyecto escribir una tesis muy distinta, decidí ser el primero en estudiar ese corpus que había reunido. Así salió el libro. Pero lo curioso es que inmediatamente después de haber acabado el manuscrito me hacía mucha ilusión publicar el libro en el Cusco o en Lima. Recuerdo que era 1993, en Lima no había auspicio económico, no había presupuesto, y en el Cusco sencillamente me dijeron que yo no sabía escribir, que no sabía ni lingüística ni antropología. Entonces desistí en el proyecto y cuando vi un concurso en los Estados Unidos lo envié sin esperar casi nada, y luego me di cuenta que fue bien recibido, lo publicaron en Miami y allí terminó la aventura, ¿no? Hasta cuando hace 3 años, colegas, compañeros, amigos, dicen que es un libro ausente que valdría la pena publicar. A los 17 años de haber intentado publicar este manuscrito en el Perú, pues veo que ahora es un momento de retornar a la casa de estudios, a Lima, y ver que en esos 17 años se ha vuelto a realizar aquel sueño que yo había esperado hace mucho tiempo. En ese sentido, pues quisiera agradecer a todos ustedes y también a los culpables de este proyecto que después de mucho tiempo se hace realidad. Esto es en cuanto a mí y en cuanto al libro, como anécdota. Ahora quisiera agregar en una segunda parte lo que el libro significa para mí. En este sentido, creo que es una confesión decir que siento que esos años de duda, esos años de búsqueda de herramientas para estudiar la literatura quechua, utilizando
las palabras de Arguedas no fueron en vano. Obviamente ahora todo ha cambiado. Yo mismo no estoy totalmente de acuerdo con ciertas afirmaciones, no estoy de acuerdo con ciertas clasificaciones, pero al mismo tiempo la literatura quechua y la forma de escribirla, la forma de difundirla ha cambiado. Es decir, en los 17 años creo que se han definido ciertas cosas que en ese tiempo no podía prever, no podía anticipar, pero sí todavía queda esa condición migrante. Este es un libro que se ensayó desde esa perspectiva, a pesar de que en estos momentos creo que se tienen más instrumentos para hacer un mejor trabajo. Esa condición de escritura migrante, esa condición de literatura entre dos mundos sigue. Podemos ensayar otras propuestas, pero creo que está allí lo que yo llamo, por ejemplo, o yo llamé en ese tiempo sujeto migrante quechua o sujeto poético migrante. Este es un asunto que puede seguir en discusión. Y otro aspecto, tal vez, que es una invitación para todos vosotros que no ha llegado a un final, es historizar el quechua y su escritura y los textos. Y yo intenté muy empíricamente, y en ese intento pude clasificar 3 momentos. Un primer momento, el quechua misionero, que creo que al margen de estar de acuerdo, por ejemplo, con Gonzalo y con muchos, incluyendo Linhart, que ven el principio de la poesía quechua en Filco Baraka, y creo que ese antecedente está en el quechua misionero. Los curas fueron los primeros en hacer un archivo con propósitos de catequesis, obviamente, pero no solo un archivo de textos lingüísticos o un diccionario o un vocabulario, pero un archivo muy rico de literatura, tanto oral, que ahora son cuentos, poemas, cantos, sino también tal vez textos que todavía nosotros estamos buscando y necesitamos estudiarlos y hacer un seguimiento más cuidadoso. Creo que en esos archivos de parroquias, de pueblos, está una parte, un caudal muy significativo e importante de literatura quechua. El otro momento que yo detecté es el momento indigenista, que es el último momento que todavía nosotros creo que estamos cosechando los frutos de esos esfuerzos, pero en el medio algo que sigue repitiéndose es esa ya forma clásica de producir textos de esta naturaleza en el Perú. Me refiero a la corriente analógica del siglo XIX. Es tan curioso para nosotros cuando pensamos, por ejemplo, que estudiosos y sabios como Markham, como Texudy, como Middendorf, fueron los primeros en decirnos a nosotros que tenemos una literatura quechua y que ese tiene valor, y esos textos se publicaron primero en Inglaterra y después en Alemania y en fin, y luego más tarde nosotros muy alegremente decimos sí, tenemos literatura quechua. Y aunque la historia de este texto es similar, no quisiera que, y creo que no es eso lo que estamos celebrando, creo que este texto no se publica porque primero se publicó en Miami. Y creo que se publica porque al menos años más tarde alguien ve que tiene sentido difundirlo, estudiarlo aquí, y creo que los que lo han propuesto y promovido
son gente de San Marcos, son gente de aquí, y por eso tiene valor. Si no, creo que estaría sentado en esta mesa, preferiría retirar el texto y hacer que desapareciera. Lo que estoy queriendo decir es que creo que hay que cambiar esa historia de textos, esa historia de hacer el Perú a partir del extranjero. Y comida no guatina. Claro, ahora todos los políticos hablan de esa comida. Ahora en el Palacio de Gobierno se agasaja a los visitantes extranjeros con esa comida. ¿Pero qué se decía hace 10, 15 años antes? No, era una vergüenza, obviamente. Recuerdo cuando escribí el prólogo de un poemario de Hugo Carrillo, descubrí una anécdota muy interesante. Cuando Hugo Carrillo quería publicar el libro de receta de alpaca, fue rechazado por la Universidad de San Martín de Porres. El Ministerio de Agricultura, o el Ministro de Agricultura de ese tiempo, dijo que era una vergüenza y publicar o promover un libro sobre recetas de alpaca. En fin, cuando el libro ha ganado un premio afuera, ahora sí se publica, ahora sí se habla de comida local. En fin, creo que eso hay que cambiar. Y creo que anécdotas como las que cuento y situaciones como estas nos enseñan que hay que pensar el Perú desde el Perú. Hay que pensar la literatura quechua desde los espacios en que se produjeron. Y hay que leer los textos, no solo los textos quechuas, sino también los textos de Arguedas, desde una perspectiva nuestra. Creo que este libro, creo que este momento significa eso. Pensar el Perú desde el Perú. Pensar y leer nuestros textos desde nuestros orígenes y desde nuestra cultura, y no desechar, obviamente, el aporte de aparatos críticos y de teorías que son importantes, obviamente, para entender estos textos. Pero creo que al margen, eso es importante y eso quisiera celebrar con ustedes. Quiero concluir diciendo, este libro es tan peruano como yo. El lugar donde se ha publicado, quién lo ha escrito y para quién va, es tan peruano como nosotros, y eso quisiera rescatar. Muchas gracias. No sé si desean ustedes hacer alguna pregunta a Julio Noriega, o si no, ya hacemos el anuncio oficial de la venta del libro, ¿no? Librería, el libro va a estar a 30 soles. Aquí, por favor, por el Congreso, 20 soles. Y entonces, ya señalé la publicidad necesaria. Ahora, si hay alguna pregunta. Si no, le recuerdo que mañana... Buenas noches. Quisiera un poco rescatar lo que Julio Noriega acaba de decir. Una parte importante también sería introducir textos quechuas y cursos quechuas, no solamente en las universidades, sino también empezar a inculcarlo en los colegios. Me parece un poco irónico que a los niños, cuando están en nidos, se les enseña el abecedario en inglés y no se les enseña una canción de cuna en quechua. Entonces, más que todo quería rescatar eso, ¿no? Que el sentimiento indigenista debería de nacer desde que estamos pequeños, no cuando ya estamos grandes y empezamos a tomar conciencia de nuestra identidad como peruanos. Gracias. Sí, creo que yo puedo comentar algunas cosas sobre eso. Primero, creo que hay que poner este comentario en contexto de la educación bilingüe en el Perú. Yo tengo información mucho más cercana de lo que ha pasado con esta experiencia hasta creo que el año 2000, y luego me he apartado un poco por asuntos de trabajo. Pero por lo menos hasta el año 2000 la situación era
muy polémica, compleja y hasta cierto punto inviable. Me duele decirlo, pero inviable. ¿Por qué? Primero, por la situación política y social que se vive en el Perú, los indios no podían concebir, indios digo incluyéndome yo, no podían concebir que sus hijos fueran a la escuela para aprender quechua. Y además de eso, por el peso histórico, creo que en ciertas áreas monolingües quechuas se sigue pensando que la escritura está ligada al español y no al quechua. Es decir, un monolingüe quechua no puede imaginar que también se puede escribir en quechua. Lo que automáticamente imagina es que la escritura corresponde al español exclusiva y al español exclusivamente. Segundo, ¿para qué enviar a un niño monolingüe indígena a la escuela si lo que va a aprender es quechua y no el español? Porque lo que se necesita para ser alguien en este sistema, o por lo menos para defender sus derechos, es español. Eso por un lado. Por otro, ¿cómo pensar de un programa de educación bilingüe cuando el gobierno se acuerda solo cuando hay elecciones y no hay textos y si hay un poco de apoyo, viene de Alemania, de Bélgica y de Estados Unidos, pero con otros fines, no de promover una educación bilingüe, sino más bien usar a los niños como experimentos para ver qué pasa con un niño monolingüe cuando empieza a estudiar algo en un idioma completamente extraño como es el español. Entonces eso les interesa a los lingüistas extranjeros y por eso ponen dinero, pero creo que eso no es el interés nuestro. Entonces hay que tener cuidado que cuando se invierte dinero vía organización internacional siempre hay motivos y objetivos que no son los nuestros. Finalmente, el problema de lo que vivieron los lingüistas y los literatos. ¿Qué es escribir en quechua? ¿Qué es estudiar en quechua? Y para los lingüistas, escribir en quechua es crear un perfecto alfabeto. Y lo han creado. Un alfabeto que mágicamente puede escribir el quechua o representar el quechua de una manera más adecuada, más ideal. Pero eso no garantiza la escritura. Ahí creo que se confunde alfabeto con escritura. Escritura es puramente política. Lo que estoy diciendo es que si no tenemos instituciones, si no tenemos escuelas, mejor olvidarnos de un quechua escrito. La escritura es un proyecto fundamentalmente político y económico. Es decir, hay que fundar instituciones para que haya escritura. Si hay eso, con alfabeto o sin alfabeto, habrá escritura. Porque podremos estandarizar y uniformizar. Por otro lado, aparecen textos como estos que son proyectos, usando la palabra de Flores Galindo, creo que de utopía andina. Utopía andina, ¿por qué? Porque a pesar de que no hay escritura quechua, a pesar de que no hay lectores, hay poetas que escriben en quechua como si el quechua tuviera una larga tradición escrita y escriben pues como ellos mismos creen, entienden y piensan. Esa escritura es caótica, pero al fin y al cabo es de producción y tenemos los textos. Creo que estamos allí entrampados. Lo único que quisiera agregar al comentario es lo que está pasando con Hugo Carrillo, con el proyecto de Huancavelica, en que se han vendido creo que alrededor de 3.000 copias de un poemario que puede usarse como texto en la escuela. Con eso estoy queriendo decir, a pesar de lo difícil, a pesar de lo empírico, de lo caótico que puede ser hablar de una educación en quechua, hay esfuerzos, hay intentos que hay que apoyar y tal vez, así como los poetas crearon textos quechuas de una manera impensable, podemos hacer al margen de la escuela, y esto es una sugerencia,
No esperemos que esto se haga en la escuela. Hagámoslo nosotros. Y vuelvo a insistir el caso de Hugo Carrillo, que es un poeta, y el caso de Alan Castro. Ellos, de alguna manera, están siendo reticentes a las traducciones. Es decir, han publicado y han escrito en quechua y nos dicen, si quieres leerme, lee en quechua. No te voy a dar la traducción. Este reto es una invitación a todos los quechua hablantes, educados o no en quechua, que aprendamos a leer también en quechua. Si nosotros hemos conseguido descifrar estos textos sin la traducción, porque las traducciones han terminado siendo prácticamente textos originales, es decir, un texto en quechua con traducción no hace más que hacer que la traducción se vuelva el texto, desplazando al texto original. Entonces, para que este juego no se presente, ahora estos poetas un poco más conscientes están publicando en versiones monolingües, y eso es forzarnos a que de manera no escolarizada, informal, hasta espontánea, nosotros podamos entender o podamos empezar a leer en quechua. Y esto no es tan nuevo, quiero terminar con esto. En el año 1928, 29, más o menos, e inmediatamente después de la muerte de Mariátegui. Mariátegui murió en el 30, ¿es verdad? Sí. Bueno, por los 30. Inmediatamente después de la muerte de Mariátegui, estos indigenistas, como básicamente puneños, dirigentes todos ellos, enseñaron los 7 ensayos en Aymara y los tradujeron. Creo que a partir de ese comentario, mi invitación y mi sugerencia es esto. No esperemos al gobierno porque no lo va a hacer. No esperemos educadores bilingües porque no los vamos a tener. No esperemos escuelas porque no va a haber. Pero hay textos. Ahí están los textos. Estos textos son invitación a la lectura, y yo les pediría a cada uno de ustedes que sufran un poco, pero al final lo van a conseguir. Pónganse a leer. Y después de leer, probablemente se pondrán a escribir. Esa es la sugerencia. Es decir, ¿qué tenemos en estos momentos? Seamos realistas. Tenemos los textos. Ahí está. Hay una serie de textos. Pongámonos a leer. Pero por favor, no en traducción. Y así creo que vamos a contribuir a que el circuito literario sea quechua, quechua, quechua. Es decir, se escribe en quechua, se lee en quechua y se difunda y se debate en quechua. Y tenemos que hacerlo nosotros. Esa es mi sugerencia. Gracias. Buenas noches con todos. Saludo la aparición del libro Escritura Quechua en el Perú. Quien les habla es profesor de educación secundaria de la especialidad de lengua y literatura. Uchini mandarasmi una simipi himaita de Chardani. Kari macho kainipiña li tapas, gilsa etapas, una simipi y achayuchkani. Dije que aprendí a hablar quechua, que es mi lengua nativa, mi lengua materna, desde que era muy pequeño, pero ya en mi vejez estoy aprendiendo a leer y a escribir en quechua. No sé si esto puede ser algo paradójico. En todo caso, lo que yo quiero rescatar, lo que está sucediendo en las escuelas, en los colegios, particularmente de las zonas marginales, y en este caso del lado del Cono Sur. La mayoría de los alumnos son hijos de migrantes, venidos de la zona sur de nuestro país, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco. Y todos ellos, ¿no?,
de alguna manera y a través de sus padres están pues vinculados, ¿no?, a la cultura, a la tradición, al mundo andino. Desde hace un tiempo realizo pequeños trabajos de recopilación de tradiciones orales y los resultados son realmente sorprendentes. Lo que sucede es que a veces uno carece de recursos para darlos a conocer esta clase de trabajos. Yo pienso que en este caso el profesor es un elemento, es un factor importantísimo. Muchos de los profesores, por ejemplo, que laboran en mi institución, son orunas como yo. Hay profesores de Huancavelica, profesores de Apurímac, de Ancash, de Huancayo, y hablan quechua. Entre nosotros hablamos quechua. Sin embargo, creo yo que no lo hacen frente a los alumnos, ¿no? Eso es quizás todavía no un problema que hay que superar. Quienes hablamos quechua debemos ser conscientes de que transmitir nuestros conocimientos, transmitir los valores, la tradición, la cultura del mundo andino a través de una CIVI es imprescindible. Pero también hay que ver qué clase de docentes se están formando en la actualidad. A mí me parece que es indispensable, ¿no?, que en las universidades, que en los institutos pedagógicos donde se forman a los docentes, ¿no?, deben también enseñársele a hablar, a pensar, a reflexionar en una CIVI en quechua. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario por parte del maestro Julio Noriega respecto a lo que he manifestado. Sí, como mencionaba inicialmente, creo que si nosotros empezamos a preocuparnos más seriamente sobre esta situación de la educación en quechua, hay muchos recursos que podemos hacer que fortalezcan este proyecto. Uno de esos recursos son los profesores bilingües, que a pesar de no tener todos, hay algunos, formación en educación bilingüe, por su origen y por su bilingüismo, son un recurso indispensable, no solo para llevar adelante la lectoescritura, sino también para empezar tal vez a sacar quechua de la cocina, del ambiente doméstico, del espacio íntimo a niveles más públicos. Es decir, creo que el quechua en muchos casos se realiza como una lengua privada, repito, una lengua de cocina. Y si cada hablante pudiera hacer y se comprometiera que el quechua empiece a funcionar a nivel más público, es decir, fuera de la cocina, fuera de la casa, habremos logrado mucho. Solo ese comentario. Bien, muchísimas gracias, Julio, por su presentación de este libro. Invitamos el día de mañana a este mismo local, comienza la mesa número 3 a las 9:15.